Bueno, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí. Gracias a la facultad por el espacio y a todas las personas que están conectadas. Les voy a compartir la presentación que tengo para que podamos conversar un poco sobre literatura colonial. Bien, les voy a contar un poco cómo surgió esta inquietud. El primer intento por descubrir literatura colonial se dio más o menos hace un año y medio, con una serie de ponencias y con unos cursos en el Museo Colonial y también en algunos semilleros en la universidad. Planteaban asuntos sobre el lugar de la escritura, lo sagrado dentro de una sociedad altamente racista, misógina y estandarizada. Y la pregunta, en primer lugar, radicaba en cómo se configuraban los sujetos ejemplares alrededor de una posible identidad criolla. Sin embargo, pues estamos lejos de resolver esa pregunta y pues se intenta configurar otro tipo de lecturas. Entonces, lo que les vengo a mostrar aquí y lo que vamos a conversar un poco en este momento es cómo se configuran el discurso místico y el discurso melancólico en algunos textos coloniales. Bien, este sería el resumen de la clase. Esta sería una primera parte. Vamos a hablar sobre la vida conventual, qué es lo que significa vivir en un convento, cuál es el lugar social del convento, cómo se construye un sujeto ejemplar, cuál es la necesidad que tiene la sociedad de estructurar su fe alrededor de un sujeto ejemplar. Vamos a hablar de la escritura conventual como un sistema literario de diversos géneros, un sistema literario que da cuenta de una sensibilidad y de una estética determinada. La tercera parte, bueno, de esta primera parte vamos a hablar sobre la mística y sobre la imagen del jardín florido, sobre el matrimonio místico y cómo se constituye no solo un discurso místico, sino también una experiencia mística, como antes del discurso, lo que sustenta el discurso en últimas es una necesidad espiritual muy subjetiva, pero también muy política y muy dentro de una colectividad. Y en un cuarto momento vamos a hablar sobre lo que he denominado, o bueno, las imágenes de los textos nos dan estos temas, que es sobre la melancolía, los cuerpos marchitos. Cómo entonces la mística y la melancolía se configuran no solo para dar una identidad, sino también para dar una estética. Bien, la otra parte, la segunda parte, vamos a hablar de nuestros personajes dentro de este gran drama barroco que es el siglo XVII y el siglo XVIII, que son, digamos, los siglos coloniales. Y vamos a hablar de 4 mujeres excepcionales para su tiempo. Las 3 primeras son monjas neogranadinas. La última es una monja negra de la península y es un caso excepcional. Y vamos a ver que este es no solo un caso excepcional por ser el primer texto de una mujer africana, sino también, o de origen africano más bien, porque luego veremos que hay un proceso de blanqueamiento muy singular y en contraste con las otras 3 monjas. El primer personaje que les voy a presentar en este gran teatro barroco, por llamarlo así, es Jerónima Nava y Saavedra. Y aquí hay unas pequeñas citas, no necesariamente escritas por ellas, pero sí unas pequeñas citas que nos pueden dar una idea de qué tipo de sujeto estamos tratando. Entonces, Jerónima Nava y Saavedra la podemos entender como el idilio místico. Tal vez es la más lumínica y aquí hay una cita que es esclarecedora y también que muestra los afanes mesiánicos de estas monjas. Jerónima es mi corazón y yo soy el corazón de Jerónima. Esto le dice Cristo a su hija, a su esposa amada.
El segundo caso que tenemos es el de María Gertrudis de Santa Inés. Este texto es un texto muy interesante y muy importante porque es un texto que fue construido por Calvo de la Riva, su confesor, y tiene toda una retórica y toda una finalidad didáctica, como lo versa la aprobación del libro. Dar estampa para imitación y ejemplo de almas atribuladas, a quienes llevase Dios en esta vida por el camino más seguro de las espinas, para llegar al puerto de verdaderas felicidades. Otra de las características que vamos a comentar alrededor de estas mujeres es que el camino de la perfección es un camino doloroso y es un camino que va de la mano, extrañamente, o pues no tan extrañamente, lo vamos a ver en su momento, con esto de los cuerpos marchitos, de la mano del demonio. Para ser un sujeto ejemplar hay que batirse con el demonio. La tercera monja de la que vamos a hablar es muy conocida en el ámbito literario, es una mujer ya canonizada dentro de los estudios literarios, aunque por supuesto falta mucho por hacer, pero digamos que ella ya tiene un lugar dentro de la literatura colonial o dentro de lo que podríamos llamar escrituras coloniales, que es la Madre Josefa de la Concepción. Esta mujer es excepcional. Vamos a tratar, bueno, vamos a ver también los afectos y su vida, y veremos que esta es la vida escrita con disgusto, con angustia. Vemos que es una mujer que está angustiada por Dios y gracias a Dios sufre, pero también vamos a entender que es una mujer que construye su realidad a través del dolor. Y este dolor es que lo que pues facilita, no digamos facilita, pero sí potencia la escritura. Y finalmente nuestra cuarta mujer, este sujeto extraordinario, es Chicaba o Teresa Juliana de Santo Domingo. Esta mujer es excepcional, primero porque se convirtió en un ejemplo de virtud y porque su hagiografía, es decir, la vida donde se narran las virtudes excepcionales de este sujeto, pues da cuenta de una forma de construcción distinta a las otras mujeres que vamos a tratar. Primero por el color de la piel, por el linaje, es decir, la sangre es muy importante, pero también veremos que antes de saber la fe verdadera, según Paniagua, que fue su biógrafo y su confesor, sabía que, que estaba enamorada profundamente de Dios. Hay una intuición por buscar el autor de la creación. Entonces, este es más o menos el resumen de lo que vamos a trabajar el día de hoy, de lo que vamos a conversar y de cómo nos vamos a organizar un poco. Bien. Bueno, primero vamos a hablar sobre la vida conventual y sobre la importancia del convento, sobre el carácter de lo que tienen, el carácter social de los conventos que se fundan principalmente para resguardar a las doncellas de alto linaje. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta después de lo que ocurrió en Trento, de toda esta contrarreforma. Entonces hay que tener muy en cuenta que la construcción de unos conventos o el convento como un lugar de enunciación, pues se da gracias a estas políticas. Tenemos una imagen preciosa de Santa Clara de Asís. Es un cuadro atribuido a Baltasar Vargas de Figueroa que se encuentra en el Museo Santa Clara. También tenemos una escultura de Santa Clara en el retablo mayor también del mismo museo. Y tenemos, por último,
un detalle de las celosías de la abadesa, que ahora creo que es la oficina de la directora, pero quiero que vean estas imágenes porque alrededor de esta monja, de esta santa, van a configurarse dos estéticas, la de Jerónima y la de Josefa. La una en el convento de Santa Fe y la otra en el de Tunja. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta imagen, primero porque tiene una iconografía muy particular, el báculo, la corona, vamos a ver la importancia de las flores para las virtudes y esta idea de la muerte mística y del matrimonio místico también, cómo se configura y cómo van de la mano. Y en la parte derecha vemos que tiene este símbolo, la custodia, que da, pues, que da cuenta de su origen noble y de su poder en últimas. Bien. Vamos a trabajar estos temas. La vida conventual, pues nos podríamos quedar mucho tiempo en la vida conventual, en hablar sobre los significados sociales, los significados espirituales de la vida conventual, pero vamos a trabajar estas cosas, estos aspectos puntualmente. Primero, el significado espiritual. Por supuesto, el significado espiritual no va desligado de un significado social, todo lo contrario, van muy de la mano y se configuran. Pero hay que pensar que esta sociedad es una sociedad sacralizada, es una sociedad que tiene en cuenta lo sagrado como faro, y este faro y esta construcción de lo sagrado se da también por lo político. Entonces, la experiencia subjetiva no está desligada de un contexto. Bueno, vamos a hablar sobre los votos que hacían las monjas cuando tenían que profesar. Los significados de los votos se estructuran, como bien lo dice Asunción Labrín, alrededor de la construcción de un destino. Muchas veces estas monjas, estas mujeres profesaban pese a la oposición de en el caso de Josefa. Josefa nos dice que sus padres no estaban de acuerdo con que ella profese. Sin embargo, ella tenía una devoción extraordinaria, la necesidad del retiro y la necesidad de la soledad para dedicarse a las cosas de Dios. Contrario a lo que le ocurrió a Jerónima. Jerónima sí eligió su destino literario y con el apoyo de su familia. Hay que pensar que las familias prestantes eran quienes mandaban a sus hijas a los conventos. También los conventos sirven como una manera de regular el orden social, este cuerpo social. Y contrario, por ejemplo, a Gertrudis, que Gertrudis estuvo desde los 7 años en un convento y nunca fue una voluntad propia, digamos, fue una voluntad de sus padres. Bueno, en su momento vamos a hablar un poco más de ella. Bueno, los votos son la pobreza, la obediencia, la castidad y la clausura. Estos votos estructuran un compromiso de fe de toda la vida. Todas las monjas de este periodo colonial son monjas de clausura, monjas que deciden morir al mundo y entregarse a Dios. El primer voto que tenemos es el voto de pobreza. Esto significa que hay una renuncia de lo material, hay un goce y el goce de los bienes terrenos, pero esto no es del todo pues, cierto. Hay a veces excepciones autorizadas por el prelado, los votos de pobreza no son del todo ciertos. Hay registros que las monjas de velo negro, ahorita vamos a hablar un poco de ellas, tenían esclavas, tenían sirvientas, mientras ellas se dedicaban a rezar. Había otras religiosas, otras sirvientas que
atendían las necesidades del convento. Bien, la pobreza es básicamente por la imitación a Cristo, renunciar a todo poder y a todo dominio, pero no renunciaba a la iglesia, es decir, todo quedaba en manos de la iglesia. Antes de profesar, la monja podía hacer voluntad con sus bienes y así las familias más pudientes, antes de profesar, gozaban de ciertos beneficios económicos, el derecho a poseer esclavas, etcétera, etcétera. Sin embargo, los conventos por ejemplo, de las carmelitas es un poco más severos, aunque esto tampoco es del todo cierto, porque en un momento hay una queja tanto de Jerónima y las múltiples quejas de Josefa sobre que las conductas en los conventos se están volviendo un poco laxas. Y ahorita pues veremos cómo se estructura eso. Bien. Por supuesto tenían iconos devocionales, joyas, pero digamos que la idea de la pobreza se basa en imitar a Cristo, la imitatio Christi, en renunciar a todo lo material. Bien. En una segunda instancia tenemos la obediencia, es decir, se basa en la renuncia de la voluntad. Aquí las mujeres no tienen una voluntad, o bueno, eso tampoco es del todo cierto. Todo esto tenemos que interpretarlo con matices, porque es una escritura en tensión, son relaciones en disputa, y estas relaciones pues dan cuenta de un momento específico en la historia. La obediencia se basa en la renuncia a la voluntad propia, es decir, entender el sacrificio de renunciar a su propia voluntad y abstenerse de emitir algún tipo de juicio. No se podía refutar, no se podía analizar a los superiores. De hecho, estas mujeres escriben por obediencia, no escriben por su voluntad, no hay este impulso o esta necesidad creadora. Ocurre todo lo contrario, de algún modo es un lastre, pero de algún modo también es una escritura del dolor, es una herida como escritura, es un mandato. Estas monjas no escriben por deseo ni porque les gusta, sino justamente porque es un mandato y están cumpliendo su voto de obediencia. El otro voto es la castidad. Y aquí vamos a tener varios matices, porque significa la castidad, la pureza tanto del cuerpo y del alma. Es la renuncia de todos los placeres carnales y sobre todos los que están permitidos por el matrimonio. Sin embargo, pues estas esposas de Cristo acceden a su esposo amado a través de ciertas metáforas, a través del dolor, de la flagelación y de una oración constante, de una vida dedicada a la contemplación. Bueno, la virginidad femenina se puede entender como la capacidad de expresarse a través del misticismo, según varios autores, varias autoras críticas sobre todo. En los estudios de estas tres monjas coloniales neogranadinas, no estamos hablando de Chicaba, Chicaba es otra constelación. A partir de los 90, creo yo, se ha despertado un interés genuino por el estudio de la vida conventual, de la escritura conventual. En este siglo también muchas, sobre todo críticas y académicas, se han dedicado a ello. Por ejemplo, María Piedad Quevedo, Esther Cabrera y Clara Herrera, que son las que trabajan este corpus, pero ellas le agregan uno más, que es una monja de velo blanco neogranadina, la madre María Francisca del Niño Jesús, que fue una monja de velo blanco. No la traje a colación porque esto se podía extender y se saldría de las manos, pero es muy importante también que ella, una monja de velo blanco, que es una categoría bastante inferior a las de velo negro, también gozaba de una fama
de santidad. Bien, volvamos un poco a pensar la castidad. La idea de la castidad es que se controle y que se vigile el cuerpo a través de los cilicios y siempre educando el cuerpo para que el espíritu de alguna manera florezca. Era una prueba más entre las pruebas del espíritu. Todos estos votos de obediencia se deben cumplir a cabalidad por estas monjas y pues obviamente evitar todo tipo de tentaciones sexuales. Bien, el que por ahora pues vamos a hablar indistintamente de los votos de pobreza, de obediencia, de castidad. El que me interesa ahora por estos tiempos de confinamiento es el voto de clausura. Pensemos, por ejemplo, que Jerónima entra a los 13, 14, 15 años al convento. Lo mismo, más o menos por esa edad, la madre Josefa, y mueren a los 71 años. Es toda una vida dedicada a la clausura y nosotros mortificados un poco por unos cuantos meses. La clausura significa una renuncia a toda vida extraconventual. Sin embargo, esto no quiere decir que estas monjas no tengan una incidencia en su sociedad, que no tengan un impacto dentro de la comunidad. La clausura también sirve para poner en disputa el aspecto de la vida práctica y la vida contemplativa. La vida contemplativa se dedica a la oración, a los martirios, a los flagelos, a los sufrimientos que causa Dios, mientras que la vida práctica significa administrar el convento, todo lo que conlleva la administración conventual, la administración de cuentas, la regulación, por ejemplo, de los ingresos por las dotes, las donaciones, etc. Entonces, la clausura es, bueno, primero es en este imaginario, hay que pensar que la virginidad significa un estado mágico y bendito, según algunos autores, y al contenerla los conventos mismos se volvían símbolos de virginidad. Son muy importantes para una sociedad, para una sociedad que tiene en cuenta lo sagrado. Entonces, el objeto más importante de una sociedad sacralizada es salvar el alma. Por eso esta idea de la conquista, por eso de la evangelización, por ejemplo. Aquí se necesitaba convertir y tener súbditos para Dios y para el emperador, pero sobre todo salvar las almas de los indios. Lo más importante dentro de este tipo de sociedad es que el alma se salve a través de oraciones, de ejercicios espirituales y sobre todo pues, a través de la vida espiritual, de la vida contemplativa. Bien, pensemos en las jerarquías. Bueno, a mí lo que me interesa en esta ocasión es la división entre monjas de velo blanco y monjas de velo negro. Ya desde la Edad Media, la Iglesia diocesana y las órdenes regulares restringen la independencia de las instituciones femeninas. En el siglo XVI, los conventos, sobre todo, pues novohispanos, pero acá también, estaban bajo el dominio de la clerecía masculina. Había un dominio total de los hombres, del clero masculino, en la vida conventual femenina. Sin embargo, esto pues no es tampoco del todo cierto, como vamos a poner en duda muchos de estos discursos y muchas de estas afirmaciones. La idea es que, pues además de una invitación a leer todos estos textos, nos cuestionemos sobre estos mitos
estos mitos de la conquista espiritual, parafraseando un famoso libro. Bien, las decisiones del convento, en todas las decisiones administrativas se intervenía el clero masculino. Pero las relaciones pues entre una monja y el gobierno, o pues de estas monjas, pensemos en la madre Ágreda, por ejemplo. Esto es un pequeño paréntesis, pero pensemos en su relación con Felipe II. Se convirtió en un momento en su confidente, y esta autora maravillosa de la Ciudad de Dios lo que hacía era tener una función política a través de esta fama de santidad. Bien, las jerarquías y los conventos pues se necesitaban regular. Los hombres intervenían en la forma financiera y en la forma espiritual, pero también había alianzas. Hay en el prólogo de la madre Josefa de Castillo, que hace Darío Achuri Valenzuela, pero también en lo que hace Ferrus Antón, hablan que el hermano de esta monja salvó al convento de la bancarrota, y que pese a que Josefa sufría mucho y que padecía todos estos dolores y que se queja constantemente porque fue 3 veces abadesa, pero decía que todas sus compañeras la odiaban, pues salvó y tuvo el pensamiento lo suficientemente lúcido como para atender estos problemas mundanos, problemas financieros. Bien, lo que les dije en un principio, las monjas de velo blanco tienen un estatus inferior a las monjas de velo negro. Las monjas de velo blanco están dedicados, son prácticamente esclavas, por no decir menos, porque existe cierto eufemismo, ¿no? Entonces, en los textos se dice que se dedicaban a los oficios, pero eran prácticamente las subordinadas de estas monjas de velo negro. Y aquí quiero recalcar una idea, es que las jerarquías que están por fuera del convento se replican de un modo u otro dentro del convento, es decir, la limpieza de sangre, el linaje, el dinero, el estatus social prevalecen. Una monja de velo blanco jamás va a llegar a ser abadesa. Bueno, la reclusión perpetua. Quiero hablar un poco sobre los conventos, sobre esta idea de los conventos como una voluntad de saber, como lo menciona en ciertas ocasiones Ferrus Antón, pero también como lugares en los que hay distintas tensiones. Si bien por un lado las únicas opciones que tenían las mujeres coloniales en estos 2 siglos, bueno, en estos 3 siglos, un poco más, digamos, pero era dedicarse o al matrimonio y estar constantemente vigilada o por el padre o por el esposo, o gozar una relativa libertad a través de los conventos. Si bien había una regulación del clero del clero masculino, prevalecía muchísimo la libertad dentro de los muros, y hay muchas autoras que ven esta relación como una doble función, como el círculo interior tiene que ver con el funcionamiento del convento, es cuestión de las mujeres. Y la parte que está por fuera, digamos, su funcionalidad social, esta necesidad económica, los conventos también son una suerte de bancos de la época, como bien nos lo cuenta Constanza Toquica en su libro A falta de oro, linaje, crédito y salvación. Pues eran muy importantes. Dentro de estas sociedades, los conventos no solo cumplen, repito, una función social y económica, sino también espiritual, y esto va muy de la mano. Sin embargo, yo creo que hay una especie, no sé si de lugar común, pero sí hay un tópico, o bueno, hay una creencia bien justificada, como
los conventos como centros de poder de las mujeres de ese tiempo. Por supuesto que gozaban de una mayor libertad, pero yo creo que esto se debe pues, bueno, a lecturas de Hildegard de Benning y de Sor Juana Inés de la Cruz, sobre todo de Sor Juana, ¿no? Que se vuelven pues centros de saber letrado, portadores y productores de conocimiento. Y pues para Ferrucci es el gran centro de poder de las mujeres. Ella incluso los llama repúblicas independientes de mujeres, perdón. Y es un lugar donde se aprenden nociones de lectura, escritura, música, bordado. También las bibliotecas de los claustros son bastante considerables, pues no iguales que las del clero masculino, pero sí tienen acceso a libros. Bueno, y pues por supuesto aquí hablamos de no solo reinventar y reinterpretar la Biblia, sino también de reinventar y reinterpretar su propia condición. Bueno, vamos afanándonos un poco, porque tengo muchas cosas que contarles. Bueno, hablemos un poco sobre la escritura conventual y sobre un sistema literario, sobre los objetos de devoción, que también son objetos narrativos. En la parte izquierda tenemos una fotografía que tomé en el Museo Colonial sobre la historia de la singular vida y admirables virtudes de la venerable madre Sor María Gertrudis Teresa de Santa Inés, que le escribe Calvo de la Riva. Tuvo un proceso de beatificación. Esta mujer murió en olor de santidad. Casi todas estas mujeres mueren en olor de santidad. Y pues son importantísimas para esta sociedad. En el centro de la pantalla tenemos el crucifijo que perteneció, esto es maravilloso, ahorita les muestro una cita de la madre Josefa, en el que, pues, si uno la puede interpretar o imaginar más bien el crucifijo como testigo de una narración y como también como un objeto narrativo. Estos objetos están cargados de historia y están cargados de simbolismo, y este simbolismo nos ayuda a interpretar esta escritura, esta vida. Y finalmente tenemos pues el paradigma de todas estas mujeres, incluso de Sor Juana, que es la, eh, la monja de Ávila, la querida Santa Teresa. Bien, hablemos un poco sobre la escritura conventual y sobre esta relación que hay entre un sacerdote y su hija espiritual. Piensen que esta escritura, sobre todo estas vidas, estas autobiografías, estas agiografías y estas biografías, son un sistema de escritura confesional. ¿Qué quiere decir esto? Asunción Labrín tiene el término preciso y habla sobre una religiosidad compartida, es decir, que el confesor también puede acceder a la fama gracias a estas monjas. Y esta religiosidad compartida es muy importante, porque si es una escritura confesional, tiene su fundamento en la oralidad. Entonces, es una escritura que, si bien pasa por un filtro letrado, un filtro masculino, también es una escritura que tiene rasgos de oralidad. Por ejemplo, en Gertrudis, Calvo de la Riva lo que hace es basarse en textos que ella le entregó a su confesor, pues porque el confesor se lo exigía, por supuesto, y a través de esos textos que le dio la monja, construir su biografía, su agiografía, perdón. Sin embargo, pues estos textos son pues, todo un sistema literario, es todo y lo que
lo que quiero que se lleven es que este tipo de literatura o este tipo de sensibilidad y este tipo de estética tiene que ver muchísimo con distintos géneros. Hay cartas, hay diarios, hay obras didácticas, poemas, bueno, muchísimas cosas. Y esta idea de escritos espirituales íntimos también va muy de la mano porque son exigidos por su confesor. Bueno, las monjas también escribían por una razón práctica, ¿no? No olvidemos esta idea de la clausura, de los votos. Esto de los votos es muy importante porque es una tensión entre una vida práctica y una vida contemplativa. La razón práctica para que las monjas sean letradas era para examinar el alma, por supuesto, para administrar su propio cuerpo y su propio espíritu, pero también, pues, obviamente, para administrar un convento. Estas mujeres son sujetos y objetos de escritura. Objetos, por ejemplo, son de escritura, en nuestro caso, para nuestras monjas, está Chicaba, de Paniagua, de Juan Carlos Paniagua, que va construyendo toda una retórica. Vemos ahí también, bueno, vamos a ver en su momento el blanqueamiento que hay. Y también son sujetos de escritura. Ellas mismas escriben, como en el caso del diario de Jerónima y la autobiografía, la vida de Josefa. Bien, ¿recuerdan lo de la confesión? Sí, lo de la escritura confesional. Bueno, este tipo de escrituras recrea, eh, a ver, este tipo de escrituras dan cuenta de lo que muestra este cuadro. Este cuadro son las condiciones de la buena confesión. Y la buena confesión, por supuesto, se da de la mano de Dios, del Espíritu Santo y de un ángel. Pero fíjense que en una sociedad que es altamente sacralizada, que tiene la idea de lo sagrado dentro de su imaginario, las luchas con el demonio son constantes. La perfección espiritual no se puede entender, primero, sin la representación del demonio y sin la necesidad que tienen estas monjas de luchar y de padecer, no solo por Dios, sino también por el demonio. Entonces, bueno, en este cuadro vemos, por ejemplo, aquí hay un detalle, aquí está el diablito muy contento porque logró que no se confiese de forma adecuada este creyente. Bueno, aquí no está el detalle, pero si ustedes se fijan, en esta parte está vomitando serpientes. Contrario, pues, a lo que, a una condición, a una buena confesión, que da cuenta, pues, de todos los parámetros, reafirma, si estamos en el contexto, no, esto no solo vale para las monjas, sino para cualquier cristiano de a pie, ¿no? De ese momento. Pues que todo tiene que estar de la mano pues, de Dios. Entonces siempre hay una tensión entre Dios y el diablo, por supuesto, pero siempre hay una lucha de estas mujeres con estas representaciones demoníacas. Bueno, hablemos sobre las almas florecidas y sobre el matrimonio místico. Bueno, pensemos que la experiencia mística, Luce López Baralt siempre trae a colación una cita de San Agustín, que dice más o menos que se habla no por decir algo, sino por no callar. Tengamos en cuenta que la experiencia mística y que detrás de estos discursos místicos coloniales y, bueno, los discursos místicos en general, aquí nos podríamos detener un poco, es una experiencia suprasensorial, pero es una experiencia que se da gracias a la fe. Piensen que la mística va de la mano de la melancolía. El camino para llegar a Dios es melancólico. Robert Burton nos habla de una melancolía religiosa, una melancolía causada por Dios. Esto es un texto también muy importante, pues no lo vamos a traer a colación, pero dentro de
de este imaginario hay una melancolía causada por Dios. La experiencia mística y la melancolía están muy asociadas. Un teólogo y crítico que me gusta mucho, que se llama Martín Velasco, dice que la experiencia mística comparte con muchas otras experiencias humanas rasgos a nivel psíquico, y que hace pues, que se hermanen un poco. Él las llama experiencias cumbre, y así es como vamos a entender esto, como una experiencia cumbre, como una experiencia suprarracional, suprasensible, y es lo que William James en su maravilloso libro de las variaciones de la experiencia religiosa habla sobre la inefabilidad, ¿no? Sí, bueno, pensemos en esta idea de la mística. Aquí tenemos un cuadro, este cuadro no lo nombré, pero este cuadro es de una de nuestras monjas, desde Gertrudis. Hay dos cuadros de Gertrudis. Uno de estos cuadros la muestra más joven que la anterior, es decir, una de las condiciones de morir en santidad es morir pues, en olor de santidad, pero también la juventud, morir joven, es uno de estas características. La mística es muy importante para entender este tipo de discursos, pero es una mística capaz de darnos cuenta de varios contrastes y de varias tensiones. El momento más importante para una monja es el día que profesa y el día que muere, porque llega a su última estancia con Dios. Bien, entonces veamos cuál es esta idea de los cuerpos marchitos, ¿no? De los cuerpos, bueno, en esta parte ustedes ven el otro cuadro que les mencionaba de Gertrudis. Si la ven está un poco, no digamos más acabada, pero sí tiene otros rasgos totalmente distintos a los de esta pintura. Pensemos en el demonio para alcanzar a la perfección, pero también pensemos en uno de los temas más lindos que tiene estos estudios, que es la relación entre mística y melancolía, y la relación entre mística, melancolía y la representación del demonio, y cómo dentro de este campo pues, juega un papel fundamental Santa Teresa, ¿no? En la parte superior izquierda ustedes ven un cuadro, no es una de nuestras monjas, pero vamos a traer a colación algunas cosas de ella. Es Santa Rosa de Lima siendo tentada por el demonio. Aquí vemos un detalle de un cuadro de Hernando de la Cruz, un cuadro quiteño. Ahorita lo vamos a ver. Que es una mujer adúltera y alrededor tiene unos escorpiones, unos alacranes. Recuerden esta imagen, ténganla muy, muy presente, porque ahorita vamos a traer a colación una cita de Gertrudis donde ocurre esto más o menos. Tenemos también los cilicios aquí, los cilicios cuadremos esto un poquito mejor. Los cilicios de Josefa del Castillo. Y tenemos aquí un cuadro que a mí me parece maravilloso. Es un cuadro sobre las vanitas, en polvo eres y en polvo te convertirás, la anulación de los sentidos, la anulación del gusto, para entrar en una nueva vida. Bien. Bien, este es el cuadro del infierno de este detalle. Es un cuadro pues, maravilloso, y piensen que en una sociedad sacralizada el demonio está presente en todo. Y este cuadro maravilloso lo que hace es darnos cuenta de ciertas codificaciones, ¿no? De ciertos comportamientos. Si no se comportan de determinada manera, pues no van a sufrir este tipo de torturas, ¿no? Bien, aquí quiero traerles por primera vez en todo esto una cita de la madre Josefa. Hay que pensar en Josefa, pues pensemos en Josefa como pues ya un autor colonial, un autor literario canónico,
Por supuesto, falta muchísimo por estudiar, si bien lo que ha hecho María Piedad, Clara Herrera y Esther Cabrera también pues, ha sido fundamental y es la base para muchos de estos trabajos que están saliendo, pero falta más exploración, mucho más trabajo de archivo y pues por supuesto muchísimas interpretaciones. Entonces, miren este cuadro y les voy a leer esta cita para que vean un poco qué tan condicionada al dolor está Josefa. Pues, ¿cómo diré, Dios mío, los males y profundidades en que me vi con tentaciones horrorosas en esto? Ni las cosas que movía el enemigo en el exterior e interior, de nuevo, esta dualidad, esta tensión, ni la guerra que tenía en mí misma, despedazaba mi carne con cadenas de hierro, hacíame azotar por manos de una criada. Bueno, las criadas también servían pues para azotar a las monjas en su vida, en su vida contemplativa, como bien lo expresa Josefa. Hacíame azotar por manos de una criada, pasaba las noches llorando, tenía por alivio las ortigas y cilicios, hería mi rostro con bofetadas y luego me parecía que quedaba vencida a manos de mis enemigos. Esta idea la trabaja María Piedad Quevedo y la desarrolla muy bien en su libro Un cuerpo para el espíritu, pero es esta relación que tiene con el dolor y el placer y cómo el gusto se convierte, eh, el dolor, perdón, se convierte en una fuente de gusto. De hecho, una de nuestras monjas, Chicaba, se queja de que la ausencia de dolor y la ausencia de padecimientos es porque Dios, Cristo, no le está haciendo caso. Entonces, eh, es muy significativo esta idea, ¿no? Bien. Bueno, recuerdan, aquí les puse de nuevo el detalle del infierno de Hernando de la Cruz. Miren los escorpiones, los alacranes y pensemos ahora en Gertrudis. Y aquí hagamos unas pequeñas aclaraciones. El texto de Gertrudis, el texto de Calvo de la Riva, pues obedece a una necesidad espiritual, a una necesidad también política. Gertrudis no escogió su destino. Piensen que era una familia de 3 hermanas y un hermano. El hermano heredó todos los bienes, todas las riquezas de la encomienda. Decidieron casar a una, a las otras 2 las metieron a un convento desde una edad muy temprana, en un primer momento en Pamplona, en su tierra natal, y luego Gertrudis se traslada más o menos a los 15 años, una cosa así, al convento de Santa Inés del Monte Peluchano. Entonces, ese era una característica que se podía aplicar para muchas otras religiosas. Pero bueno, ahora pensemos en estas citas, en estas imágenes, en la idea del dolor, en la necesidad del dolor, en el enfrentamiento. Gertrudis era posesa, ¿no? Y esta virtud que le da Dios de encontrarse con el demonio, de ver qué es lo que está pasando en el infierno y al mismo tiempo de salir airosa. Bueno, por ahí tendría otra cita que se las podría traer a colación. Bueno, leamos esta. Mártir María Gertrudis, a quien atormentaban los fieros escorpiones. Ahí están los escorpiones. A todos malicia, crueldad, pretendía ganarla a fuerza de tormentos, fingidas palabras y mentiras, y para que con mi corto espíritu no les temiera y desapareciera sus falsedades. Me envió el Señor un libro de muchas hojas. Ordenó que para la misma mano de la atormentada María se escribieran los avisos para su dirección. La escritura de nuevo como un mandato, ¿no? Siendo este el mayor tormento de su gravísimo martirio, porque le parecía que fingía todo lo que escribía y persuadía a que por tan vil instrumento e indigna mano no había de hablar el Señor.
Por supuesto, contradice todas nuestras ideas que tenemos actuales de escribir porque tenemos el genio creador o porque tenemos una voluntad de escribir. Este tipo de escritura y este tipo de literatura nos hacen una crítica al presente. El pasado muchas veces nos reclaman nuevas formas de evaluar nuestros comportamientos y en este caso nuestra relación con la escritura y con la literatura. Bien, hablemos brevemente de la melancolía y Santa Teresa de Jesús. Bueno, aquí hay 3 cuadros que muestran poses típicamente melancólicas. Las plásticas han configurado una pose melancólica, que es una pose así, como la vemos en estas pinturas, en una pintura atribuida a Artemisia Gentileschi, otra a Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, este mítico pintor neogranadino, y este último de Fetti, de Domenico Fetti. Es un poco para ver que esta es una imagen típicamente melancólica. Bueno, hablemos brevemente, este también nos da para una clase o para un seminario muchísimo más extenso, que es Santa Teresa y la melancolía. En su libro de las fundaciones, a mí me interesa pues, el capítulo 7 y el capítulo 6, pero indistintamente en su libro de las fundaciones habla sobre un problema melancólico, sobre el problema de las monjas melancólicas. El texto de las fundaciones fue escrito entre 1574 y 1582. Y básicamente Teresa se preocupa sobre un plano, el plano psicológico y cómo este funciona en la imaginación y en cómo existe en la melancolía no solo una vivencia de la fe, sino también una vivencia del pecado y hay una identificación, pues por supuesto, de nuevo con el sufrimiento de Cristo. Sin embargo, es una flaqueza moral y espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué dice que Santa Teresa es ajena a la melancolía? Pues porque con la melancolía se permiten condiciones libres, como dice ella, y poco humildes. Estas condiciones libres y poco humildes se vuelven una excusa. La melancolía en el siglo XVI, y bueno, y para estos siglos coloniales, digámoslo, era una excusa. Y la melancolía, bueno, ahora también yo digo que es una excusa, ¿no? Aunque ahora la melancolía tiene otro nombre, un poco más oscuro, más crudo, digo yo, pero es una excusa para el ocio. Entonces Santa Teresa siempre está preocupada por esto, porque dice, bueno, una cosa son los melancólicos que están locos. Los personajes locos o las personas locas, las monjas locas, no tienen la culpa. Hay que compadecerse de ellas y hay que rezar por ellas. Pero hay otras que toman el humor melancólico como una excusa. Entonces, aquí no hay un médico, aquí Santa Teresa no alude a un médico, sino a la necesidad de que la superiora pues se libre de todos estos tormentos. ¿Con qué? Con el ánimo de que esto no se difunda alrededor del convento y que esto no se vuelva pues una anarquía espiritual, ¿no? Entonces, para recobrar el funcionamiento espiritual hay que recobrar el cuerpo. Piensen en todo esto, que esto es pensando en la salvación del alma. En la parte izquierda tenemos el éxtasis de Santa Teresa, es un cuadro también que está en el museo de Santa Clara, perdón. Y aquí tenemos un grabado que luego servirá para otro cuadro de un pintor cusqueño, que es Santa Teresa en penitencia. Y de nuevo, aquí están los cilicios, los flagelos, está el demonio y está Santa Teresa luchando con el demonio. ¿Y por qué dice, bueno, Santa Teresa que
no le preocupa tanto esta idea del demonio. Bueno, sí le preocupa, por supuesto, pero dice que en un alma humilde y agradecida y piadosa y obediente, pues va a tener los conflictos que toda monja y que toda persona religiosa tiene con el demonio. Obviamente va a salir bien airada de esta batalla. Sin embargo, pues esto no, pues no funciona del todo. Muchas veces. Bueno, aquí tenemos el cuadro que les mencionaba de Espinosa de los Monteros. Entonces, piensen en esto. Ser melancolía no lleva camino ninguno, porque la melancolía no hace y fabrica sus antojos, sino en la imaginación. Es decir, perturba una de las, perturba la mente, perturba el entendimiento. Una de las potencias del hombre, pues la perturba. ¿Qué perturba el entendimiento? La imaginación. Si, si uno quiere tener un juicio errado, la imaginación ahí funciona en el interior del alma, como diría Santa Teresa. Bueno, esta es un cuadro de la Madre Josefa, muy famoso. Y de nuevo, aquí está el Cristo de la Madre Josefa. Este es un objeto narrativo, este es un objeto que fue testigo de sus experiencias místicas, de sus dolores. Y quería traer a colación simplemente esta cita porque me gusta creer que tanto la literatura como la pintura y como estos objetos devocionales nos dan cuenta y son protagonistas, actores de una escenificación de la piedad colectiva, de una piedad y de una escenificación de la salvación, de los demonios y de la necesidad de, pues, de preservar el alma. Había traído una imagen de nuestro Señor con la cruz a cuestas y estando en ejercicios me atrapaba tanto aquellas palabras, no me dejes solo en esta cruz, dice Cristo, que prorrumpía en llanto diciendo, no te dejaré, Dios mío, y proponía con todas veras tomar hábito y profesar y morir aquí. La decisión de ser monja ante todo. La construcción de un destino sagrado, de un destino espiritual, de un destino místico, ¿no? La más melancólica, a mi juicio, de todas estas cuatro mujeres excepcionales es Josefa. Bien, hablemos un poco de Jerónima Nava y Saavedra y les leo una breve, bueno, no es tan breve, pero sí esta cita es increíblemente bella. Con el cuadro también va a quedar un poco más ejemplificada y materializada. Pensemos en que pues es una sociedad que piensa que hay que resguardar y proteger el honor femenino. Y piensa que pues no tienen un entendimiento igual a los hombres. Entonces uno de los elogios que hace Juan de Olmos es que habla sobre que es muy bella, dice que es una mujer extremadamente bella, pero que además de ser bella no tiene un entendimiento mujeril, sino que tiene un entendimiento muy docto y nos habla sobre, bueno, Jerónima, sobre esta idea del jardín cerrado con ese error de Hortus Conclusus, que con S, con Z lo incluye ella y no con S, pero da cuenta de esta idea de un espacio cerrado, de un espacio no solo para los amantes, que tiene esta tradición del jardín, un espacio propicio para el amor y un espacio íntimo, sino también piensen en los jardines imperiales, ¿no? Que también es un símbolo imperial. Estas son narrativas de la conquista, son narrativas espirituales de la conquista, diría. Son formas de la conquista espiritual, ¿no? Y una de las cosas que es bien curiosa en una parte, mientras, o sea, Jerónima habla sobre que hay que tener el control de los sentidos, que es que si uno va a un convento, pues uno va a rezar, o bueno, las monjas van a rezar y van a tener un comportamiento piadoso. Sin embargo, en una ocasión, Jerónima se queja y dice que estaban
todas en sus oficios, pero que sus compañeras toman mucho tabaco y mucho chocolate. Entonces, les voy a leer esa partecita porque me parece muy curiosa. He deseado mucho que el Santísimo Sacramento sea venerado y reverenciado, y no pudiendo sufrir lo que es en su presencia, se haga algunas cosas como beber chocolate. O sea, no se puede beber chocolate mientras uno está rezando, mientras está haciendo los oficios, ¿no? Los oficios religiosos. Y estar parlando y tomar tabaco en polvo, con el modo que he podido, lo he dicho, y he experimentado buen efecto en los sujetos que lo hacían, porque algunas personas ya han enmendado, ya han corrido la voz, es decir, pues delató a todas las monjas que estaban tomando chocolate y consumiendo tabaco, ¿no? Bueno, esa es la cita que les quiero traer a colación. Es una cita de Jerónimo. Y miren este cuadro precioso, que es también del pintor del cuadro de Santa Teresa, que está luchando con el demonio. Y piensen en esto. Este pues, no es un cuadro de la Inmaculada sobre el jardín místico, no nos vamos a detener en iconografía, sino miren detenidamente este cuadro mientras les leo esta cita. Aquí está el jardín, aquí está la melancolía, aquí está el matrimonio místico, aquí está lo que yo les quiero de alguna manera presentar. En otra ocasión me llevó a un jardín ameno y hermoso. Sentándome junto a sí, me decía: ¿me conoces? Mírame bien. Yo levanté los ojos y le miré y le conocí que era el mismo Señor a quien por mis votos voluntarios me dediqué, y acordándome de lo mal que he cumplido con las obligaciones de mi estado, volví a bajarlos confusa, porque con solas aquellas palabras que me dijo, me reprendió toda mi mala vida. Y así como me acordó que me había desposado con su majestad, me acordé yo de mis infidelidades, y yo quisiera estar en su presencia. Estaba yo muy adornada y su majestad me tenía en la mano. Decíame: tan gustoso es para mí el estar contigo como son los deleitosos estos amenos jardines y plantas. Y haciéndome como desentendido de mis faltas, me recogía todo el cabello y reduciéndolo como a una sola trenza, me dejó el pelo en esta disposición y recogimiento. Yo me miraba la gala que tenía puesta, y por ser el color pajizo y triste, me melancolizaba. El Señor me entendía el motivo de mi melancolía y me dijo: en esta gala has de poner los ojos siempre. Mire en ella la tosca naturaleza tuya, para que no te ensorbezcas de nada. Esta es la cita de Jerónimo. Entonces, ven, el jardín se convierte en pues tiene toda una tradición pictórica, literaria, pero se convierte en el lugar del encuentro amoroso, y también es un lugar político, ¿no? Bueno, para poder también hablar un poquito de Chicago, vamos a hablar brevemente de Gertrudis. Daniel. ¿Sí? Hola, son las 5:05, entonces para que sepas que nos quedan 10 minutos. Listo, perfecto, Dale. perfecto. Entonces, bueno, brevemente, 2 minutos de esto de Gertrudis. Bueno, ya hablamos sobre el arte de abatir a Lucifer, sobre cómo se enfrentaba. Pensemos que este cuerpo fue exhibido para cumplir y para satisfacer la devoción de una ciudad. Aquí tenía unos cuadros y quería hacer la comparación con Santa Rosa y con Santa Mónica, como para
la muerte como un espectáculo público, la muerte que se exhibe, la muerte que sirve para purificar el espíritu de la ciudad, ¿no? Este es un cuadro de Gertrudis, aquí tenemos más de Gertrudis, y bueno, y con esto ya termino. Este texto es maravilloso, este texto de Paniagua en el que habla de Sorchicaba de Santo Domingo. Pensemos en que no voy a cerrar con ella. Es un texto maravilloso porque se habla sobre una doble identidad, ¿no? Una identidad antes de la llegada a la corte. Aquí pensemos que hay algo muy bonito, que es quienes la liberaron fueron los marqueses de Mancera, ¿no? La segunda esposa de los marqueses de Mancera. Sí, pues la segunda esposa del marqués de Mancera, ¿no? Los marqueses de Mancera, los mismos que ayudaban al Fénix de las letras, que es Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Era la protegida de Sor Juana, y fue en su momento la protegida Chicaba, ¿no? La insistencia, pensemos en la insistencia en la blancura. En un primer momento, todos estos textos tienen estereotipos, como los tenemos nosotros, ¿no? Como nuestra sociedad también tiene estereotipos, esta sociedad también plasma estos estereotipos. Hay una insistencia en la blancura, en la necesidad de preservar que la raza ya no se convierta en un rasgo negativo y se vuelve como una suerte, una forma de libertad. Este texto se escribió 4 o 5 años después, me parece, de la muerte de Chicaba, para un proceso de beatificación, es decir, tenía una intencionalidad política, que una mujer negra esclava haya decidido una vida de clausura. Por supuesto era una monja de velo blanco, como ustedes bien lo ven, tenía poderes milagrosos. Entonces piensen en este sentido de las virtudes blancas de un alma negra. Es decir, ella se pregunta en su vida anterior, ¿quién hizo esta flor? Le preguntaba a sus familiares antes de ser esclavizada, porque fue esclavizada desde los 9 hasta los 27, estuvo en la corte, pues a manos de los marqueses, y desde los 27 hasta los 70 y algo que murió. O sea, bien, entonces pensemos en que hay un destino, y esta necesidad de ella siempre soñaba, antes de saber la religión verdadera, que se casaba con un hombre blanco. Bueno, para finalizar, estos son los 2 textos que tenemos que hablan sobre Sor Teresa Juliana. Este es la oración fúnebre y el compendio de la vida ejemplar. Haciendo esto me encontré una noticia, bueno, ya la había visto, pero me pareció muy graciosa, pues no graciosa, pero sí me produjo mucha gracia. El año pasado se cumplían 600 años del convento de las dominicas en España, de este convento en particular al que perteneció Sor Chicaba, y hubo una exposición y este cuadro en el que pues muestran a su confesor, pues que estaba muy destruido, lo exhibieron, mostraron los tesoros. Me enteré que hay un proceso de canonización, no sé si sigue en pie o no, pero todavía tiene importancia dentro de la comunidad dominica, donde de estas religiosas es muy, muy, muy importante la negrita, como la llamaban ellas, como la llaman ellas. Y ahí están sus restos en esa lápida negra que ustedes ven aquí. Ahí está, bueno, estas son las autoridades locales haciendo política y publicidad, como siempre, pero pues me parece importante que todavía ahora se está pensando en términos espirituales y en términos sociales esta mujer ejemplar, ¿no? No quiero terminar bueno, con este poema, que es el único poema que tenemos de Chicaba, y con esto ya termino.
Ay Jesús, ¿dónde te has ido? En un instante no puedo verme sin ti. Ay Jesús de mi alma, ¿dónde te has ido? Que parece no vienes y te has perdido. Ay Jesús, ¿qué diera yo si os vais con otras? O sea, son celosas. Las esposas de Cristo son celosísimas, porque pues Cristo se va, tiene pues muchas esposas y bueno, aquí le está reclamando a Jesús. eh, un poco, ¿no? Ay Jesús, ¿qué diera yo si os vais con otras? ¿Qué haré yo? Clamaré, lloraré hasta ver a Dios. Y si no, moriré de amor, ya lo digo, pues estoy tan sola que no has venido. Y si estás con otra, yo ya lo he visto. A María y a Marta las has querido. Ay Jesús, ¿dónde te hallaré yo? Pues tan tonta me tiene cuando te tengo. Ay Dios, amor, adiós, corazón. No más, no más, no más. Otra de las características de Chicaba es que ella nota que la ausencia de dolor es una ausencia de Cristo. Bueno, y finalmente, pues bueno, este soneto, que era un elogio también, que estaba en el compendio, no lo alcanzamos a leer, pero eso era básicamente lo que les tenía que decir. Muchas gracias. Pues termino con este mosaico muy pequeño de un cuadro que está en una pequeña capilla en España, que es Tristezas y melancolías no las quiero en mi casa, porque pues de nuevo ocurre todo esto de lo que hablábamos, de estas tensiones entre espíritu, cuerpo y todos estos lenguajes y esta necesidad de tener una conciencia. Creo yo que se tiene una conciencia a través de la melancolía y a través de la mística, no solo de la escritura, sino del mismo cuerpo de las monjas, del cuerpo social y del cuerpo espiritual de estas mujeres, que son modelos, que son sujetos excepcionales, que son modelos a seguir de una sociedad que está altamente sacralizada. Muchas gracias por la atención y por conectarse. Se los agradezco muchísimo.